Mis inventos. Autobiografía. Autor, Nikola Tesla. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com. Nikola Tesla 1856-1943 fue un profeta de la era electrónica. Sus investigaciones sentaron gran parte de las bases de los sistemas eléctricos y de comunicación modernos, y entre sus impresionantes logros figuran el desarrollo del sistema eléctrico de corriente alterna, la radio, el transformador de bobina de Tesla, la transmisión inalámbrica y la iluminación fluorescente. Las investigaciones de Tesla fueron tan revolucionarias que muchos de sus contemporáneos no las entendieron y se atribuyen injustamente sus innovaciones a otros científicos. Tesla relata su infancia en Croacia, su educación y trabajo en Europa, su colaboración con Thomas Edison y sus posteriores investigaciones. Prefacio. Amigo lector. En su autobiografía, Nikola Tesla 1856-1943, uno de los inventores más importantes del siglo XX, retrata su trayectoria desde la infancia en Croacia hasta su establecimiento y logros en los Estados Unidos. Tesla cuenta su vida desde la infancia pasando por sus proyectos. El libro también explica cómo funcionaba su proceso creativo, que era tan complejo y único que le permitía desarrollar, operar y modificar sus inventos solo con su imaginación. Además de sus inventos y su proceso de creación, también habla de su infancia, donde ya mostraba mucha curiosidad y creatividad. Habla de un problema que tenía, que era la constante visualización de imágenes de escenas o cosas que le impresionaban, que en un principio le molestó mucho, pero luego le resultó útil en su proceso creativo. También narra casos en los que escapó a la muerte de joven por sus aventuras con el agua y otras veces por enfermedad o por terquedad. La autobiografía de este notable inventor e ingeniero eléctrico, responsable de revolucionarios inventos en el campo del electromagnetismo entre finales del siglo XIX y principios del XX, además de mostrar el ser humano detrás del genio, revela cómo su patente legado y su trabajo teórico formó la base de los modernos sistemas eléctricos de corriente alterna, incluido el sistema de distribución eléctrica polifásico que tanto contribuyó al desarrollo de la segunda revolución industrial. Presentación. Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero eléctrico y mecánico serbio nacionalizado estadounidense, célebre por sus contribuciones al diseño del moderno suministro de electricidad de corriente alterna. Tesla, que nació y se crió en el Imperio Austríaco, estudió ingeniería y física en la década de 1870 sin obtener un título, aunque adquirió experiencia práctica a principios de la década de 1880 trabajando en telefonía en la empresa Continental Edison en la nueva industria de la energía eléctrica. En 1884 emigró a Estados Unidos, donde adquirió la doble nacionalidad. Trabajó durante un corto tiempo en Edison Machine Works en Nueva York antes de emprender el camino por su cuenta. Con la ayuda de socios para financiar y comercializar sus ideas, Tesla fundó laboratorios y empresas en Nueva York para desarrollar dispositivos eléctricos y mecánicos. Resumen biográfico. Nikola Tesla era hijo de padres serbios. Nació en el pueblo de Smiljan, en el Imperio Austrohúngaro, cerca de la ciudad de Gospić, perteneciente al territorio de la actual Croacia. Su certificado de bautismo afirma que nació el 28 de junio de 1856 del calendario juliano, correspondiente al 10 de julio del calendario gregoriano en uso actualmente. Su padre fue Milutin Tesla, un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Serbia en la jurisdicción de Sremski Karlovci, y su madre, Duka Mandić,
un ama de casa de ascendencia serbia, que dedicaba parte de su tiempo como científica autodidacta al desarrollo de pequeños aparatos caseros. Se cree que su origen paterno proviene de alguno de los clanes serbios del valle del río Tara, o bien del noble herzegovino Paul Orlovic. Su madre, Duka, provenía de una familia ortodoxa domiciliada en Lika y Banija, pero con profundos orígenes en Kosovo. Era competente fabricando herramientas artesanales caseras y había aprendido de memoria numerosos poemas épicos serbios, pero nunca aprendió a leer. La familia se trasladó a Gospić en 1862. Tesla asistió al Gymnasium de Karlovac, donde completó el plan de estudios de 4 años en 3. Más tarde comenzó los estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de Graz, en la ciudad del mismo nombre, en 1875. Mientras estuvo allí, estudió los usos de la corriente alterna. Trabajador de la compañía Edison. En 1882 se trasladó a París, Francia, para trabajar como ingeniero en la Continental Edison Company, diseñando mejoras para el equipo eléctrico traído del otro lado del océano gracias a las ideas de Edison. Según su biografía, en el mismo año concibió el motor de inducción e inició el desarrollo de varios dispositivos que usaban el campo magnético rotativo, por los cuales recibió patentes en 1888. Poco después Tesla despertó de un sueño en el cual su madre había muerto, y yo supe que eso había sucedido. Tras esto cayó enfermo. Permaneció 2 o 3 semanas recuperándose en Gospić y en el pueblo de Tomingaj, cerca de Gračac, el lugar de nacimiento de su madre. En junio de 1884 llegó por primera vez a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, con poco más que una carta de recomendación de Charles Batchelor, un antiguo empleador. Tesla Electric Light Manufacturing. En 1886 Tesla fundó su propia compañía, la Tesla Electric Light Manufacturing. Los primeros inversores no estuvieron de acuerdo con sus planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna y finalmente lo relevaron de su puesto en la compañía. Conflicto comercial. La demostración de Tesla de su motor de inducción y el posterior otorgamiento de la patente por parte de Westinghouse, ambos en 1888, se produjeron en un momento de competencia extrema entre las compañías eléctricas. Las 3 grandes empresas, Westinghouse, Edison y Thomson Houston, intentaban crecer en una economía capitalista de negocios intensivos, mientras que financieramente se socavaban unas a otras. Incluso hubo una campaña de propaganda denominada Guerra de las Corrientes con Edison Electric, tratando de afirmar que su sistema de corriente continua era mejor y más seguro que el sistema de Westinghouse. Competir en este mercado significaba que Westinghouse no dispondría inmediatamente de los recursos en efectivo o de ingeniería para desarrollar el motor de Tesla y el sistema polifásico relacionado. Laboratorios de Nueva York. El dinero que Tesla obtuvo de la licencia de sus patentes de corriente alterna lo hizo económicamente independiente y le proporcionó el tiempo y los fondos necesarios para perseguir sus propios intereses. 10 inventos de Nikola Tesla. Nikola Tesla era un hombre con grandes ideas, si no se podía decir por las 300 patentes a su nombre. Desafortunadamente, estaba muy adelantado a su tiempo y aunque muchas de sus ideas más elaboradas funcionaron teóricamente, nunca funcionaron en realidad. Sin embargo, aunque nunca recibió el reconocimiento de su principal rival, Thomas Edison, el hombre fue un inventor brillante que dio al mundo algunas innovaciones asombrosas y pioneras y precursor de algunas ciencias de la actualidad. Aquí están algunas de las creaciones más increíbles de Nikola Tesla. 10. La bobina de Tesla. La bobina fue inventada en 1891 y utiliza 2 bobinas, una primaria y otra secundaria, cada una con su propio condensador. Un condensador, como una batería, almacena energía. 9. El transmisor de aumento.
Tesla se obsesionó con la transferencia de energía sin cables y pensó que era posible hacerlo a mayores altitudes, así que después de obtener fondos, estableció un laboratorio en Colorado Springs en 1899. Allí, construyó la bobina Tesla más grande y poderosa, llamada el transmisor de lupa. 8. La turbina Tesla. A principios del siglo XX, el mundo vio el surgimiento del motor de pistón en los automóviles. En un intento de competir contra el motor de pistón, Tesla desarrolló su propia turbina. 7. Gráficos de sombras. En 1895, el científico alemán Wilhelm Conrad Röntgen descubrió una energía misteriosa que llamó rayos X. Se dio cuenta de que cuando colocaba una película fotográfica entre su mano y una pantalla de plomo, creaba una imagen de los huesos en su mano sobre la película. 6. Radio. El inventor de la radio es un punto de discusión. En 1895, Tesla se preparaba para transmitir una señal de radio a una distancia de 50 millas, pero antes de que pudiera hacerlo, su laboratorio se quemó, retrasando la prueba. Mientras tanto, en Inglaterra, un italiano llamado Guglielmo Marconi trabajaba en telegrafía inalámbrica, y en 1896 se le concedió una patente para su dispositivo. 5. Lámparas de neón. Aunque Tesla no descubrió las luces fluorescentes y de neón, sí hizo muchas contribuciones al avance de ambas. 4. La casa de transformación de la central eléctrica de Adams. La Comisión de las Cataratas del Niágara estaba buscando una empresa que construyera una central hidroeléctrica que aprovechara la gran potencia de las cataratas durante años. 3. El motor de inducción. Un motor de inducción utiliza corriente alterna y esencialmente tiene dos partes, un estator y un rotor. El estator permanece inmóvil y utiliza electroimanes para hacer girar el rotor que está en el centro. 2. Teleautomatización. En 1898, en la exposición de electricidad del Madison Square Garden, Tesla mostró un invento que llamó teleautomatón, que era un barco controlado por ondas de radio. 1. Corriente alterna. Sin duda, los inventos más importantes de Nikola Tesla son sus contribuciones a la corriente alterna. Es esencial notar que él no inventó ni siquiera descubrió el K, pero sus inventos hicieron que la K fuera aplicable para un uso generalizado, ayudando a electrificar el mundo. La historia de cómo la corriente alterna de Tesla llegó a ser el sistema de energía dominante es imposible de contar sin hablar de Thomas Edison. Segunda parte. Mis inventos. Autobiografía de Nikola Tesla. CAPITULOI, mi infancia. El desarrollo progresivo de la humanidad depende en gran medida de las invenciones que produce, los productos por excelencia del espíritu creador. Por mi parte, ya he podido disfrutar de ese exquisito placer más de lo que habría esperado, hasta tal punto que durante varios años viví casi permanentemente en éxtasis. Tengo reputación de ser un trabajador concienzudo, podría ser cierto con la condición de que la reflexión sea sinónimo de trabajo, pues a ella he dedicado casi todas mis horas de vigilia. Sin embargo, si definimos el trabajo como una prestación concreta que realizar en un tiempo dado y en función de reglas estrictas, en ese caso, debo ser el mayor de los perezosos. Cada esfuerzo realizado bajo obligación exige sacrificar un poco de energía vital. Jamás he pagado tal precio, al contrario, siempre me he sentido realizado en mis pensamientos. Con el fin de dar buena cuenta de mis actividades de manera honesta y coherente, en este conjunto de artículos publicados en colaboración con los editores de la revista Electrical Experimenter, artículos destinados sobre todo a nuestros jóvenes lectores, debo rescatar mis experiencias de juventud, aunque sea de mala gana, así como recordar las circunstancias y los acontecimientos que han jugado un papel decisivo y determinante en mi carrera. Por lo demás, desde mi nacimiento estaba destinado a ser un eclesiástico, idea que no dejaba de atormentarme.
Tenía ganas de ser ingeniero, pero mi padre era inflexible. Él era hijo de un oficial que había servido en el ejército del Gran Napoleón y había recibido una educación militar, como su hermano, profesor de matemáticas en una importante institución. Curiosamente, más tarde pasó a formar parte del clero donde ocupó una eminente posición. Era un hombre muy instruido, un verdadero filósofo naturalista, un poeta y escritor, y se decía que sus sermones eran tan elocuentes como los de Abraham en Santa Clara. Poseía una memoria excepcional y con frecuencia recitaba largos pasajes de obras en varias lenguas. Con la misma frecuencia bromeaba diciendo que si los textos clásicos desapareciesen, él sería capaz de reescribirlos. Su estilo era muy apreciado, manejaba la sátira mejor que nadie y sus oraciones eran cortas pero concisas. Sus toques de humor eran siempre originales y característicos. Según mi propia teoría, las imágenes eran resultado de un acto reflejo del cerebro sobre la retina en situaciones de gran excitación. No eran ni mucho menos alucinaciones como las que aparecen en los cerebros enfermos y angustiados porque en lo que respecta a todo lo demás era completamente normal y tranquilo. Por daros una idea de mi enfermedad, imaginad, por ejemplo, que hubiese asistido en el día a un entierro o a otro acontecimiento duro. En el silencio de la noche de después, una imagen muy real de la escena aparecía sin falta ante mis ojos sin que pudiera hacer nada por borrarla. A veces la imagen permanecía en el mismo lugar, aunque pudiese atravesarla con la mano. Si mi explicación es correcta, se podría proyectar sobre una pantalla cualquier imagen y hacer que sea perceptible. Tal avance supondría una verdadera revolución en las relaciones humanas. Estoy convencido de que este prodigio puede y va a realizarse en un futuro no muy lejano. Mis ejercicios mentales ininterrumpidos desarrollaron mi capacidad de observación y me permitieron descubrir una verdad de primera importancia. Me había dado cuenta de que la aparición de las imágenes estaba siempre precedida por auténticas visiones de escenas, en condiciones particulares y en general excepcionales, así que estaba obligado, cada vez, a determinar el detonante original. Al tiempo, aquello se hizo más automático, y cada vez me resultaba más fácil establecer la conexión entre los efectos y sus causas. Para mi gran sorpresa, pronto fui consciente de que cada uno de mis pensamientos había sido condicionado por una impresión exterior, y, además, de que todas mis acciones estaban determinadas de la misma forma. Al cabo del tiempo, me pareció evidente que me comportaba como un simple autómata cuyos movimientos se efectuaban en reacción a los estímulos de mis órganos sensoriales, pensando y actuando en consecuencia. En la práctica, esto forma parte de la tecnología de los teleautómatas que, por el momento, aún se encuentra balbuciente. Pero sus posibilidades latentes terminarán por manifestarse ante el mundo. Hace años que tengo el proyecto de construir autómatas autónomos y estoy convencido de que se pueden diseñar mecanismos que funcionen como si poseyeran un cierto nivel de inteligencia, lo que revolucionaría el comercio y la industria. A la edad de 12 años conseguí, por primera vez y tras grandes esfuerzos, borrar voluntariamente una visión, pero nunca fui capaz de controlar los flashes de luz de los que he hablado más arriba. Quizás sea mi experiencia más extraña e inexplicable. Aparecían cuando me encontraba en una situación peligrosa, difícil, o cuando me encontraba exultante. En algunas ocasiones vi como unas lenguas de fuego me rodeaban por todos lados. En lugar de disminuir, con el tiempo estas visiones aumentaron de intensidad hasta alcanzar su punto máximo cuando tenía alrededor de 25 años. En 1883, cuando me encontraba en París, un importante industrial francés me envió una invitación a una cacería que acepté. Había pasado mucho tiempo en la fábrica y el aire libre me dio fuerzas. CAPITULO 2, mis primeros descubrimientos.
Me gustaría retomar brevemente estas extraordinarias experiencias dado el interés que podrían tener para los estudiantes de psicología y fisiología, y también porque este periodo de sufrimiento tuvo una importancia mayor para mi desarrollo mental y mis posteriores trabajos. Ante todo necesito precisar las circunstancias y las condiciones precedentes, pues éstas podrían aportarles una explicación, aunque sea en parte. Desde mi infancia estuve obligado a concentrar toda mi atención en mí mismo, hecho que me hizo sufrir bastante. No obstante, hoy en día pienso que esta circunstancia fue una especie de bendición, pues me enseñó a darme cuenta del valor inestimable de la introspección para la preservación de la vida y el cumplimiento de mis objetivos. El estrés permanente que produce esta introspección y el flujo imparable de las impresiones que llegan a nuestra conciencia a través de todas nuestras experiencias hacen que la existencia moderna se vuelva peligrosa en más de un sentido. Yo le respondí, casi 59 años, ¿por qué? A lo que él contestó a su vez, he visto gatos comportarse de esa forma, pero a un hombre, jamás. Hace alrededor de un mes quería comprarme unas gafas nuevas, de manera que fui al oculista para que me hiciera los exámenes. Este me miró con aspecto incrédulo mientras yo leía con facilidad incluso los caracteres más pequeños desde una distancia considerable. Cuando le anuncié que tenía más de 60 años se quedó boquiabierto. Mis amigos me hacen notar con frecuencia que mis trajes me sientan como un guante, pero lo que ignoran es que me los hacen a medida, medidas tomadas hace 35 años y, sin embargo, siguen siendo las mismas. Con respecto a mi peso, tampoco ha cambiado. Sobre esto tengo una divertida historia que contar. Una tarde del invierno de 1885, el señor Edison, Edward H. Johnson, presidente de Edison Illuminating Company, el señor Bagelor, director de las fábricas, y yo, entramos en un edificio que se encontraba enfrente del número 65 de la 5. Si vi o adiviné que había un pequeño espacio entre la superficie del GUA y las tablas que descansaban sobre las vigas, no importa, el caso es que, al borde de la pérdida de conocimiento, ascendí y presioné mi boca contra las tablas. Conseguí aspirar un poco de aire, pero por desgracia estaba mezclado con gotas de agua que casi hicieron que me ahogase. Repetí la operación varias veces como en trance hasta que recuperé mis fuerzas y mi ritmo cardíaco, que se encontraba disparado, volvió a la normalidad. A continuación, volví a intentar varias veces remontar a la superficie, pero había perdido por completo el sentido de la orientación, no lo lograba. Al final conseguí escapar de la trampa, mientras que mis amigos creían que había muerto y se habían puesto a buscar mi cuerpo. Tal imprudencia puso fin a los baños aquel verano, sin embargo, pronto olvidaría la lección, y 2 años después iba a encontrarme en una situación todavía más angustiosa. Inmediatamente tiré del hilo. Repetí sin descanso esta maniobra y resultó ser infalible. Cuando mis amigos se acercaron se pusieron verdes de envidia porque ellos no habían atrapado nada en absoluto, a pesar de sus sofisticados artilugios. Guardé el secreto durante mucho tiempo y saboreé mi gloria. Sin embargo, en el ambiente de las fiestas de Navidad terminé por soltar prenda, de manera que todos fueron capaces de utilizar mi método y, en el verano siguiente, la población de ranas se redujo drásticamente. En mi experiencia siguiente es como si hubiera actuado por primera vez bajo un impulso instintivo. Estos impulsos iban a dominarme posteriormente y a empujarme a poner la energía de la naturaleza al servicio de la humanidad. Por entonces, utilicé escarabajos, una verdadera calamidad en el país porque a veces son capaces de romper las ramas de los árboles con el único peso de su cuerpo. Los arbustos estaban plagados de escarabajos. Até 4 de estos insectos a unas virutas dispuestas en forma de cruz que giraban sobre un eje muy estrecho y transmitían su movimiento a un disco mayor, algo que me permitió obtener una potencia considerable. Mi padre, pálido de rabia, me dio una bofetada en la mejilla, el único castigo corporal que mi padre jamás me haya aplicado,
aunque todavía me duele la bofetada como si la hubiera recibido ayer. La vergüenza de la situación y la confusión que siguieron no se pueden contar con palabras. Me encontraba prácticamente excluido de la sociedad hasta que ocurrió algo mediante lo cual pude recuperar la estima de la comunidad. Un joven comerciante muy emprendedor había fundado un cuartel de bomberos. Habían adquirido un nuevo coche de bomberos y uniformes, y los hombres fueron entrenados en labores de rescate y enseñados a desfilar. El coche consistía en una bomba contra incendios pintada en rojo y negro que 16 hombres debían desplazar. Un mediodía todo estaba listo para la inauguración oficial y el camión fue llevado al río. Todo el mundo estaba allí para poder asistir al gran espectáculo. Cuando los discursos y las ceremonias terminaron dieron la orden de bombear, pero no salió ni una sola gota de agua por la manguera. Los profesores expertos intentaron sin éxito dar con la avería, aquello era un fiasco total hasta que yo llegué. CAPITULO 3, mis posteriores trabajos. El descubrimiento del campo magnético giratorio. A los 10 años de edad comencé el instituto, un edificio nuevo y relativamente bien equipado. En el aula de física había varios modelos de aparatos científicos tradicionales, aparatos eléctricos y mecánicos. De vez en cuando, los profesores realizaban experimentos y nos hacían demostraciones que me fascinaban y que fueron un poderoso estimulante para mis inventos. Por lo demás, me encantaban las matemáticas y el profesor me felicitaba con frecuencia por los resultados que obtenía en cálculo mental. Estos eran debidos a mi capacidad para visualizar con facilidad los números y realizar las operaciones, no a la manera automática tradicional, sino como si los números existiesen de verdad. Hasta cierto nivel de complejidad, poco importaba que escribiese los símbolos en la pizarra o que los visualizara mentalmente, no obstante, mi horario comprendía varias horas de dibujo libre, disciplina que me aburría y que me costaba soportar, algo extraño teniendo en cuenta que la mayor parte de mi familia destacaba en esta actividad. Quizás mi animadversión se debía simplemente al hecho de que no quería que mi mente se distrajese. Si no hubiese habido varios muchachos particularmente estúpidos incapaces de nada, habría tenido las peores notas de la clase. Sin embargo, esta asignatura era un lastre importante, pues, en el sistema educativo de aquel tiempo, el dibujo era obligatorio. Mi ineptitud suponía una amenaza para toda mi carrera, y lo que más costaba en el mundo a mi padre era tener que cambiarme de clase. Durante mi segundo año de formación en el instituto me obsesioné con la idea de producir un movimiento continuo mediante aire mantenido a presión constante. El problema de la bomba, del que he hablado más arriba, había puesto en ebullición mi imaginación de niño, y estaba fascinado por las múltiples posibilidades que ofrece la condición del vacío. Inventé muchas cosas y preparé una serie de proyectos, pero, como regla general, se encontraban alejados de la realidad. A diferencia de mi imaginación, mis conocimientos de los principios eran muy limitados. Con uno de mis inventos quería realizar envíos transoceánicos de cartas y paquetes a través de un tubo submarino, en contenedores esféricos capaces de soportar la presión hidráulica. Había diseñado y dibujado con celo la estación de bombeo que debería enviar el agua a través del tubo, y bien estudiado todos los demás detalles. Solamente traté a la ligera un detalle insignificante, había estimado una velocidad arbitraria del agua, y lo que es más, me entretenía aumentándola todavía más, lo que me permitía obtener resultados asombrosos corroborados por la inexistencia de fallos en mis cálculos. Sin embargo, mis posteriores estudios sobre la resistencia de los tubos a los fluidos hicieron que dejase a otros el problema del perfeccionamiento de este invento. Otro de mis proyectos era la construcción de un anillo alrededor del ecuador, capaz de flotar libremente y cuyo movimiento de rotación podía detenerse aplicando fuerzas opuestas, lo que permitiría viajar a 1600 km/h, velocidad inimaginable para un tren.
Seguramente el lector esté sonriendo, admito que el proyecto era difícilmente realizable, pero en menor medida que el de ese profesor neoyorquino que quería bombear el aire desde las regiones cálidas hacia las regiones más frías, ignorando por completo que el señor Ba había creado un mecanismo gigante con ese mismo fin. Otro proyecto, mucho más importante y apasionante, consistía en extraer la energía del movimiento rotatorio de los cuerpos terrestres. Había descubierto que los objetos de la superficie terrestre, gracias a la rotación planetaria, se desplazan de manera alternativa a favor y en contra de la dirección del movimiento de translación. Ello provoca un cambio considerable en el momento que podría aprovecharse de la manera más simple para ofrecer una fuerza motriz en cualquier región del globo. No puedo explicar con palabras la decepción que experimenté cuando más tarde descubrí que me encontraba en la misma penosa situación que Arquímedes, que había buscado en vano un punto de apoyo en el universo. Al concluir mis vacaciones me enviaron a la Escuela Politécnica de Graz, en Estiria, escuela que mi padre consideraba como una de las más antiguas y mejores instituciones. Fue un momento muy esperado y comencé mis estudios con buen agüero, enteramente decidido a destacar. Mi formación anterior era superior a la media gracias a las enseñanzas de mi padre y a las oportunidades que me habían ofrecido. ¿Por qué a las alas del alma no corresponden unas alas de la carne? Cuando pronuncié estas evocadoras palabras me vino a la mente una idea como el destello de un rayo y la verdad apareció ante mis ojos. CAPITULOIV, el descubrimiento de la bobina y del transformador de Tesla. Iba a dedicarme por entero, y con un placer inmenso, a imaginar motores y a desarrollar nuevos tipos de ellos. Cuando una tendencia natural se convierte en un deseo apasionante avanzamos hacia nuestro objetivo usando botas de 7 leguas. En el espacio de 2 meses diseñé prácticamente todos los tipos de motor y realicé todas las modificaciones a los sistemas que hoy en día llevan mi nombre. Los caprichos de la vida exigieron que dejase temporalmente mis estresantes actividades mentales, y yo me pregunto si aquello no fue, considerándolo bien, obra de la providencia. Una prematura noticia a propósito de la administración telefónica me hizo trasladarme a Budapest y las ironías del destino quisieron que aceptase un puesto diseñador en la oficina central de telégrafos de Hungría a cambio de un salario cuyo importe no diré por cuestiones de discreción. Por suerte pude ganarme la confianza del inspector jefe, que me pidió que realizase los cálculos, los planes y las revisiones de las nuevas instalaciones para que la red telefónica fuese operativa, tanto es así que iba a encargarme su dirección. Mis experiencias prácticas y conocimientos adquiridos durante ese tiempo me resultaron excelentes y tuve muchas oportunidades de ejercer mi talento de inventor. Fue un placer inmenso que no tenía nada que ver con la felicidad delirante que había seguido a mi primera visión. Entre mis nuevos amigos se encontraba el antiguo alcalde de la ciudad, el señor Bauzin, quien ya conocía, en cierto modo, este invento y algunos más, y a quien intenté unir a mi causa. Me dedicaba muchísimo tiempo y presentó mi proyecto a varias personalidades con bastante poder adquisitivo, pero, para mi gran decepción, no recibió ninguna respuesta. Intentó ayudarme por todos los medios posibles y, ahora que estamos casi a 1 de julio, recuerdo haber recibido una especie de ayuda de aquel hombre encantador, no una ayuda financiera, pero al menos muy apreciable. El señor Bauzin había enterrado una gran cantidad de vino de Sen, Estefe de 1801, cuando en 1870 los alemanes invadieron el país. Llegó a la conclusión de que no conocía a nadie más merecedor de recibir aquel preciado brebaje que yo. Este es uno de los inolvidables acontecimientos de los que he hablado más arriba. La cuestión era saber cómo reaccionar. Hércules había tenido mucho tiempo para reflexionar, pero yo tenía que tomar una decisión mientras corría junto al tren con la mente invadida por emociones contrarias como si fueran las oscilaciones en un condensador.
Decidido, y gracias a mi habilidad, gané la batalla contra el tiempo, y tras haber sufrido las clásicas experiencias tan banales como desagradables, conseguí tomar el barco que me llevaría a Nueva York, con el resto de mis objetos personales, algunos poemas y artículos que había escrito y cierto número de cálculos referentes a la solución de una integral irresoluble y a mi máquina voladora. Durante el viaje estuve sentado la mayor parte del tiempo a la popa del barco, esperando la ocasión de poder evitar que alguien se ahogase, sin ni siquiera pensar en el peligro. Más tarde, cuando hube asimilado un poco del buen sentido de los americanos, temblé ante ese recuerdo y me maravillé ante mi locura de antaño. El encargado me había prometido $50.000 cuando finalizase el trabajo, pero resultó ser una broma. Encajé aquel duro golpe y presenté mi dimisión. Inmediatamente después algunos me buscaron para proponerme fundar una compañía de lámparas de arco, a mi nombre. Acepté porque consideré que tendría la oportunidad de desarrollar mi motor. No obstante, cuando abordé el tema con mis nuevos socios me dijeron, no, lo que nosotros queremos son lámparas de arco. Su sistema de corriente alterna no nos interesa. Mi sistema de arco estuvo listo en 1886 y fue adoptado para el alumbrado de la ciudad y de las fábricas. Era libre, solo que únicamente poseía un precioso certificado de inversión en acciones de hipotético valor. Luego siguió un periodo de lucha en un campo para el que no estaba preparado, hasta que finalmente fui recompensado y, en abril de 1887, se fundó la Tesla Electric Company, que me ofrecía un laboratorio completamente equipado. CAPITULOV, el transmisor, amplificador. Al recordar los acontecimientos pasados soy consciente de que las influencias que moldean nuestro destino son bastante sutiles. Este caso vivido en mi juventud y que comento a continuación podrá aportar la prueba. Un día de invierno había escalado una montaña muy escarpada en compañía de otros chicos. El manto de nieve era espeso y un viento suave del sur era propicio para nuestros juegos. Nos divertíamos lanzando bolas de nieve por la pendiente, las cuales se hacían más grandes medida que rodaban cuesta abajo. Ganaba aquel que consiguiera hacer la bola de nieve más grande. De repente, una de las bolas siguió rodando e incrementando su tamaño hasta alcanzar la altura de una casa. Continuó descendiendo a través del valle con un ruido ensordecedor y a una fuerza que hizo temblar el suelo. Yo permanecí estupefacto e incapaz de comprender lo que había ocurrido. La imagen de aquella avalancha me perseguiría durante varias semanas. Me preguntaba cómo una masa tan pequeña podría llegar a transformarse en algo tan enorme. A partir de ese momento sentí fascinación por la amplificación de las acciones de escasa magnitud, y algunos años después comencé con gran interés mis investigaciones sobre la resonancia mecánica y eléctrica. Es probable que si no hubiese vivido aquella primera experiencia de la de nieve no habría continuado mis trabajos tras haber obtenido la primera pequeña chispa con mi bobina. Tampoco habría desarrollado mi mejor invento del cual, ahora y por primera vez, voy a contar la historia de verdad. Los cazafamosos siempre me han preguntado cuál es, en mi opinión, mi mejor invento, pero eso depende del punto de vista. Un gran número de técnicos, hombres virtuosos en sus respectivos campos pero dominados por una mentalidad pedante y miope, han sugerido que sin contar mi motor de inducción jamás habría aportado nada útil a este mundo. Craso error, no hay que juzgar una idea nueva por sus resultados inmediatos. Teniendo presente esta observación, utilicé un conductor de alta tensión con espiras de diámetro considerable suficientemente alejadas entre sí como para permitir controlar la capacidad distribuida y, al mismo tiempo, prevenir una acumulación demasiado elevada de la carga en cualquier punto. La aplicación práctica de este principio me permitió producir tensiones de 4 millones de voltios, prácticamente el límite de lo que podría obtener en mi nuevo laboratorio de Houston Street, ya que las descargas alcanzaban casi 5 metros.
Una foto de este transmisor se publicó en noviembre de 1898 en Electrical Review. Si quería seguir progresando en este campo tenía que trabajar al aire libre. En la primavera de 1899, una vez que todo estaba listo para la construcción de una central inalámbrica, partí a Colorado, donde permanecería más de un año. He aquí un extracto. El sistema mundial es fruto de una amalgama de varios descubrimientos innovadores realizados por el inventor en el transcurso de sus perseverantes investigaciones y experimentos. Permite no solamente la transmisión inalámbrica inmediata y precisa de señales, mensajes y caracteres hacia cualquier región del planeta, sino también la interconexión de todos los sistemas telefónicos y telegráficos, así como de otras estaciones de datos sin que sea necesaria la modificación del equipo existente. Transformador Tesla. Este aparato es tan revolucionario en la producción de vibraciones eléctricas como lo fue la pólvora para las armas del fuego. Con semejante aparato el inventor ha provocado corrientes varias veces superiores a todas las que se habían generado hasta la fecha mediante otros sistemas, así como chispas de más de 30 metros. Transmisor, amplificador. El más bello invento de Tesla. Es un transformador peculiar especialmente adaptado para excitar la Tierra, tan valioso para la transmisión de energía eléctrica como lo es el telescopio para la observación astronómica. La inauguración de un sistema mundial de impresión en tierra firme y en el mar, la reproducción mundial de fotos de todo tipo de diseños o de dosieres. Propuse además realizar algunas demostraciones de transmisión de energía inalámbrica a pequeña escala, suficiente para tener poder de convención. Por otro lado, hice referencia a otras aplicaciones de mis descubrimientos igualmente importantes y reveladas más tarde. Se había construido una central en Long Island, cuya torre media 57 metros de alto y cuyo terminal esférico tenía un diámetro de casi 21 metros. Estas dimensiones eran adecuadas para transmitir prácticamente cualquier cantidad de energía. CAPITULOB, el arte de la teleautomática. Ningún tema al que me haya dedicado alguna vez ha exigido tal concentración mental y forzado hasta un grado tan peligroso las fibras más finas de mi cerebro como el sistema del cual el transmisor de aumento es la base. Para aventurar una teoría fuera de mi esfera, probablemente el cuerpo acumula poco a poco una cantidad definida de algún agente tóxico y me hundo en un estado casi letárgico que dura media hora por minuto. Al despertar tengo la sensación de que los hechos inmediatamente anteriores hubieran ocurrido hace mucho tiempo, y si intento continuar con el hilo interrumpido del pensamiento siento una verdadera náusea mental. Involuntariamente me vuelvo hacia otro trabajo y me sorprende la frescura de la mente y la facilidad con la que supero los obstáculos que antes me habían desconcertado. Imagínese el dolor y la angustia que sentí cuando me vino a la mente que en ese mismo momento me entregaban un despacho con la triste noticia de que mi madre se estaba muriendo. Recordé cómo hice el largo viaje a casa sin una hora de descanso y cómo ella falleció después de semanas de agonía. Fue especialmente notable que durante todo este período de memoria parcialmente borrada estuve plenamente consciente de todo lo relacionado con el tema de mi investigación. Podía recordar los detalles más pequeños y las observaciones menos significativas en mis experimentos e incluso recitar páginas de texto y fórmulas matemáticas complejas. Puede, quizás, haber enseñado a algunos editores de noticias seductores cómo evaluar estos anuncios en su valor real. Por regla general, los intentos se basan en teorías tan falaces que cada vez que llegan a mi conocimiento no puedo evitar pensar en una vena más ligera. Recientemente se anunció un nuevo descubrimiento con un ensordecedor toque de trompetas, pero resultó ser otro caso de una montaña que dio a luz a un ratón. Esto me recuerda un emocionante incidente que tuvo lugar hace años cuando estaba realizando mis experimentos con corrientes de alta frecuencia. Steve Brody acababa de saltar del puente de Brooklyn.
La hazaña ha sido vulgarizada desde entonces por imitadores, pero el primer informe electrificó a Nueva York. Yo era entonces muy impresionable y hablaba con frecuencia del impresor atrevido. En una calurosa tarde sentí la necesidad de refrescarme y entré a una de las 30.000 instituciones populares de esta gran ciudad donde se servía una deliciosa bebida al 12% que ahora solo se puede conseguir haciendo un viaje a los países pobres y devastados de Europa. La concurrencia fue grande y no demasiado distinguida y se discutió un asunto que me dio una oportunidad admirable para el comentario descuidado. Esto es lo que dije cuando salté del puente. Tan pronto como pronuncié estas palabras me sentí como el compañero de Timoteo en el poema de Schiller. En un instante hubo un pandemonium y una docena de voces gritaron, «¡Es Brody!». Para arrojar luz sobre este punto, puedo mencionar que recientemente un caballero de aspecto extraño me visitó con el objeto de contratar mis servicios en la construcción de transmisores mundiales en alguna tierra lejana. No tenemos dinero, dijo, pero carros llenos de oro macizo y les daremos una generosa cantidad. Le dije que quería ver primero qué se hará con mis inventos en América, y así terminó la entrevista. Pero estoy convencido de que algunas fuerzas oscuras están trabajando y, a medida que pasa el tiempo, el mantenimiento de una comunicación continua se hará más difícil. El único remedio es un sistema inmune a las interrupciones. Ha sido perfeccionado, existe, y todo lo que se necesita es ponerlo en funcionamiento. El terrible conflicto sigue siendo lo más importante en las mentes y quizás la mayor importancia se le dará al transmisor de aumento como máquina de ataque y defensa, más particularmente en relación con Telautomatics. Este invento es el resultado lógico de las observaciones iniciadas en mi niñez y continuadas a lo largo de mi vida. En los últimos años el progreso de la investigación científica en estos campos ha sido tal que no deja lugar a dudas respecto a esta visión sobre la que se han publicado numerosos trabajos. Uno de sus exponentes más hábiles y elocuentes es, quizás, Félix Ledantec, antiguo ayudante de Pasteur. El profesor Jacques Loeb ha realizado notables experimentos en heliotropismo, estableciendo claramente el poder de control de la luz en formas inferiores de organismos, y su último libro, Movimientos forzados, es revelador. Pero mientras los hombres de ciencia aceptan esta teoría simplemente como cualquier otra que se reconoce, para mí es una verdad que demuestro cada hora con cada acto y pensamiento mío. La conciencia de la impresión externa que me impulsa a cualquier tipo de esfuerzo, físico o mental, está siempre presente en mi mente. 2 o 3 meses antes yo estaba en Londres en compañía de mi difunto amigo, Sir William Crookes, cuando se discutió el espiritismo, y yo estaba bajo la influencia total de estos pensamientos. Puede que no haya prestado atención a otros hombres, pero era susceptible a sus argumentos, ya que fue su obra trascendental sobre la materia radiante, que había leído cuando era estudiante, lo que me hizo abrazar la carrera de electricidad. Reflexioné que las condiciones para una mirada al más allá eran muy favorables porque mi madre era una mujer de genio y particularmente sobresaliente en los poderes de la intuición. Durante toda la noche, cada fibra de mi cerebro estuvo tensa por la expectativa, pero nada sucedió hasta la madrugada, cuando caí en un sueño, o quizás me desmayé, y vi una nube que transportaba figuras angelicales de maravillosa belleza, una de las cuales miraba fijamente sobre mí amorosamente y gradualmente asumió los rasgos de mi madre. Pero esto también es cierto, y quizás más, de ciertos defectos del cerebro que privan al autómata, más o menos, de esa cualidad vital y lo precipitan a la destrucción. Un ser muy sensible y observador, con su mecanismo altamente desarrollado intacto y actuando con precisión en obediencia a las condiciones cambiantes del entorno, está dotado de un sentido mecánico trascendente que le permite evadir peligros demasiado sutiles para ser percibidos directamente. Cuando entra en contacto con otros cuyos órganos de control son radicalmente defectuosos, ese sentido se afirma y siente el dolor cósmico. El aire del laboratorio fue neutralizado.
La forma de bucle del receptor no era sensible a tal perturbación y es curioso notar que se está volviendo popular en esta fecha tardía. En realidad, recoge mucha menos energía que las antenas o un cable largo puesto a tierra, pero da la casualidad de que elimina una serie de defectos inherentes a los dispositivos inalámbricos actuales. Al demostrar mi invento ante el público, se pedía a los visitantes que hicieran cualquier pregunta, por complicada que fuera, y el autómata les respondía con señas. Como dije en una ocasión anterior, cuando era estudiante en la universidad concebí una máquina voladora muy diferente a las actuales. El principio subyacente era sólido, pero no podía llevarse a la práctica por falta de un motor primario de actividad suficientemente grande. En los últimos años he resuelto con éxito este problema y ahora estoy planeando máquinas aéreas desprovistas de aviones de apoyo, alerones, hélices y otros accesorios externos, que serán capaces de alcanzar velocidades inmensas y es muy probable que proporcionen poderosos argumentos para la paz en un futuro próximo. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com